Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. Bienvenidos al futuro. Siempre hemos mirado a las estrellas con una mezcla de fascinación y temor. Buscamos respuestas. Buscamos compañía en la inmensidad del universo. Nos preguntamos, casi en un susurro, si estamos solos. Esa pregunta, que ha acompañado a la humanidad desde sus albores, encontró una respuesta aterradora en la noche del 2 de septiembre de 2030. Nadie estaba preparado para ello. Nadie podía imaginar que el silencio cósmico estaba a punto de romperse de la forma más brutal e inesperada. Lo que ocurrió aquella noche no fue un simple avistamiento. Fue el prólogo de un nuevo capítulo en nuestra historia. Un capítulo escrito con tinta de miedo. Todo comenzó de una forma sutil, casi imperceptible para la mayoría. Fue una anomalía. Un dato extraño en los monitores del Observatorio de Calar Alto, en Almería. Una antena parabólica gigante apuntando al cielo nocturno estrellado. Una señal de radiofrecuencia que no seguía ningún patrón conocido. No era un púlsar, no era un cuásar, no era ruido de fondo cósmico. Era algo diferente, era artificial, era inteligente. La cuenta atrás había comenzado. El amanecer trajo consigo una confirmación que nadie deseaba. La señal no solo no había cesado, sino que se había intensificado. Ya no era un eco lejano captado por sofisticados radiotelescopios. Ahora era visible. Al caer la tarde, en el crepúsculo, los primeros objetos aparecieron. No eran luces titilantes ni platillos volantes de película. Eran sombras. Inmensas estructuras geométricas que se deslizaban por la estratosfera sin emitir sonido alguno. Eran de un negro absoluto, un negro que absorbía la luz y que contrastaba de forma pavorosa con los tonos anaranjados del atardecer. Millones de personas levantaron la vista, teléfono en mano, grabando lo imposible. El cielo había sido ocupado. La percepción humana tardó en asimilar la escala de lo que estaba viendo. Uno de ellos, un coloso con forma de tetraedro, se posicionó directamente sobre Madrid. Otro, un cilindro perfecto, se cernió sobre la ciudad de Barcelona. El silencio era su arma más poderosa, un silencio que gritaba dominio y superioridad tecnológica. Ya no había dudas, no venían en son de paz. La humanidad, por primera vez en su historia, se sintió verdaderamente pequeña. El cielo ya no nos pertenecía, el caos no tardó en estallar. La fina capa de civilización que nos recubre se resquebrajó en cuestión de minutos. En Madrid, la gente abandonó sus coches en mitad de la Castellana. Las autopistas de acceso a la ciudad se convirtieron en un amasijo de hierros y desesperación. Todos querían huir, pero no había a dónde ir. La sombra del tetraedro cubría el corazón de la capital, proyectando una oscuridad antinatural en pleno día. Se produjeron saqueos. Las sirenas de las ambulancias y la policía se mezclaban con el zumbido ominoso que emanaba de la nave. En Barcelona, desde la Barceloneta hasta el Tibidabo, la visión del inmenso cilindro flotando sobre el mar paralizó la ciudad. Miles de personas se agolparon en las playas, mirando hacia arriba con una mezcla de terror y estupor. El transporte público dejó de funcionar. Las Ramblas, normalmente un hervidero de turistas y vidas, se vaciaron. La primera demostración de poder fue sutil, pero terrorífica. Todas las luces de Madrid y Barcelona se apagaron al unísono. Un pulso electromagnético. No fue una explosión. Fue un apagón quirúrgico y total. Dejaron sin energía a más de 5 millones de personas en un instante. Coches móviles, hospitales, todo lo que dependía de la electricidad murió. Nos devolvieron a una edad oscura en un abrir y cerrar de ojos. Fue un mensaje claro, una exhibición de control absoluto.
No necesitaban disparar un solo rayo. Bastaba con apagar el interruptor de nuestra civilización para ponernos de rodillas. El gobierno de España, como el resto de gobiernos del mundo, fue superado por los acontecimientos. En las primeras horas, reinó el desconcierto. Se convocó un gabinete de crisis en el Palacio de la Moncloa. Los rostros de los ministros reflejaban incredulidad y pavor. ¿Qué protocolo se sigue ante una invasión extraterrestre? No existe. Se contactó con los aliados internacionales. OTAN, Naciones Unidas. Todos estaban en la misma situación. Informes de naves sobre Washington, Pekín, Moscú, Londres. Era una ocupación global, coordinada y perfecta. La primera respuesta militar fue un acto de desesperación. Se ordenó el despegue de varios cazas Eurofighter desde la base de Torrejón de Ardoz. Una medida simbólica más que efectiva. Los pilotos ascendieron hacia una mole negra sobre Madrid. Se acercaron. Intentaron comunicarse por radio. No hubo respuesta, solo silencio y zumbido. Un caza se aproximó demasiado y se desintegró. No hubo explosión, no hubo misil, no hubo rayo láser. El avión quedó en una nube de polvo metálico. El mensaje era claro: no os acerquéis. Los científicos trabajaban a contrarreloj. Físicos, ingenieros, astrobiólogos, reunidos en un búnker secreto. Era como un hombre de la edad de piedra ante un teléfono móvil. La tecnología parecía magia. Para entender la magnitud del suceso, hay que hablar de cifras. Cifras que marean. Se estima que un total de 33 naves nodriza se posicionaron sobre las principales áreas metropolitanas del globo. Cada una de ellas, según los cálculos preliminares basados en su sombra y la triangulación por satélite, medía entre 3 y 5 kilómetros de longitud. Solo la nave que flotaba sobre Madrid tenía un volumen estimado superior al de toda la ciudad que se extendía bajo ella. 33 gigantes silenciosos que mantuvieron en jaque a más de 700 millones de personas de forma simultánea. El pulso electromagnético inicial tuvo consecuencias devastadoras. Se calcula que más de 200 millones de dispositivos electrónicos quedaron inutilizados solo en Europa. En España, las pérdidas económicas de las primeras 24 horas se contaron por decenas de miles de millones de euros. Pero el coste humano fue peor. Cerca de 15.000 personas fallecieron en accidentes de tráfico provocados por el apagón. Los hospitales, sin energía de respaldo suficiente, perdieron a un número incontable de pacientes críticos. Se estima que más de 100.000 intervenciones quirúrgicas tuvieron que ser canceladas en todo el país. Cifras frías que esconden tragedias personales inenarrables. El número de personas desplazadas fue astronómico. Solo en la Comunidad de Madrid, más de 1 millón intentaron huir hacia zonas rurales. En Cataluña, más de 1 millón hicieron lo mismo, creando el mayor éxodo interno de la historia reciente de España. Las autoridades hablaban de más de 25 millones de desplazados en toda Europa. Y luego estaba el número más importante de todos. 0. 0 comunicaciones recibidas, 0 demandas, 0 explicaciones. Esta crónica del terror, amigos, nos obliga a mirarnos en un espejo. Un espejo cósmico que nos devuelve una imagen incómoda de nosotros mismos. Durante décadas, hemos enviado mensajes al espacio, hemos lanzado sondas con discos de oro, con diagramas de nuestro ADN, con saludos en todos los idiomas. Hemos gritado nuestra existencia al universo, como niños perdidos en un bosque oscuro, esperando que una voz adulta nos respondiera. Pero nunca nos detuvimos a pensar, si la voz que respondía no era la de un padre benévolo, sino la de un depredador. ¿Estábamos preparados para la respuesta? La respuesta es un no rotundo. Los sucesos de aquel septiembre de 2003 demostraron nuestra fragilidad, nuestra soberbia tecnológica, nuestras disputas geopolíticas, nuestras pequeñas vanidades. Todo se reveló absurdo e insignificante frente a una inteligencia superior. Nos creíamos los dueños del planeta, la cima de la evolución, y en solo unas horas fuimos reducidos a la condición de hormigas observadas bajo una lupa. La invasión no fue con bombas, sino con silencio. No fue con ejércitos, sino con presencia. Nos derrotaron sin luchar. La pregunta que debemos hacernos no es si volverán o qué querían. La verdadera pregunta es sobre nosotros. Pasen una buena noche. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa
Está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero. En la pantalla aparece el